Hoy vamos a conocer la historia de Jordi Quintillà, una mentalidad competitiva a prueba de goles. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy tengo el placer de charlar con Jordi Quintillà, mediocentro del St. Gallen, que es ahora mismo el líder de la Superliga Suiza por delante del Young Boys, del Basilea, Lugano, Zurich, etc. Así que Jordi, bienvenido y felicidades por ese liderato, aunque sea momentáneo y aunque sea compartido con Young Boys. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí, seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Seguro, porque hay mucho de lo que charlar básicamente porque tu carrera, Jordi, tú lo sabes bien, se las ha traído y vamos a hacer una cosa diferente porque normalmente yo estas charlas, te lo decía a ti, las empiezo digamos de forma cronológica, por los orígenes y terminamos por el final, pero con tu caso particular quiero ir de cómo estás ahora a cómo estuviste antes, porque creo que se va a ir explicando poco a poco y que la gente va a ir entendiendo todo lo que te mereces que te está pasando en esta temporada. Porque para empezar, que estéis líderes de la Superliga Suiza tiene bastante de sorpresa, ¿no? Porque entiendo yo que simplemente haciendo la traslación de lo que fue la pasada temporada, donde quedasteis sextos con 46 puntos, a cómo estáis ahora colíderes con Young Boys con 45 puntos, quedando 13 jornadas, ya habla de que este año está siendo de los buenos. Sí, de hecho recuerdo al principio de temporada cuando salen las típicas estadísticas, nos ponían novenos. Los Íbamos a terminar periodistas, novenos. ¿no? Eso es, los periodistas. No acertamos nunca, Pero, Jordi. pero sí que eso se me ha quedado grabado toda mi vida porque fue un aspecto que lo comentamos mucho en el Claro. vestuario y dijimos, nos colocan novenos y creo que en septiembre ya estábamos arriba, no primeros, pero estábamos ahí. En ese sentido, mismamente, cuando veis eso, lo utilicéis como motivación, sí, pero ¿os toca el orgullito o a lo mejor también os hace pensar, oye, no somos tan buenos? ¿Cómo os afecta? Yo creo que cualquier atleta tiene la mentalidad ganadora o tiene que tener la Sí, mentalidad ganadora y tiene que tener la mentalidad de callar bocas, como se sí. dice en lenguaje callejero. Entonces, eso es así lo utilizamos nosotros. Vimos eso y dijimos, nos da absolutamente igual. Vamos a jugar como nosotros sabemos y que sea lo que Dios quiera. Se basa en competir, básicamente, exactamente. Si le llegan a poner a Michael Jordan octavo en alguna previsión, te anota 70 puntos por partido, ahora que está tan de moda esto de las dance. En ese sentido, claro, la Superliga Suiza tiene la característica, el condicionante de que son poquitos equipos y son 4 vueltas, es decir, que te has enfrentado o te vas a enfrentar 4 veces al Basilea, al Young Boys, a los grandes equipos que luchan por competir en la liga. Esto tiene que ser algo diferente, ¿no? O tiene que suponer algo diferente a la hora de la preparación, de la mentalidad. También entiendo que cuanto más te enfrentas a los mismos rivales, digamos que también les humanizas más, ¿no? Porque les conoces más y tienes más armas para competir. Sí, acabas con amigos. Yo, por ejemplo, ya llevo 2 temporadas aquí y tengo amigos ya Qué y son, bueno. son muy buenos conocidos por mi parte. Pero sí que es verdad que yo creo que no soy muy fan de las ligas cortas, pero sí que lo que ayuda al ser 10 equipos es que la competitividad aumenta un montón, porque tienes muchos más vídeos, Claro. tienes muchos más ejemplos, tienes el análisis táctico de los demás equipos es mucho más profundo, entonces yo creo que puedes llegar a saber cómo ganarles de forma, o sea, mucho mejor que no si estás, Claro. por ejemplo, jugando en la liga. Tú además como mediocentro tienes que ser siempre un poquito el entrenador en el campo y tienes que tener ese conocimiento extra porque además eres un mediocentro en un rombo, que siempre me ha parecido un tipo de mediocentro especial porque le pueden dar más libertad o le puedes pedir que fije más, depende un poquito de tus acompañantes. El caso es que claro, St. Gallen o el equipo de St. Gallen está entrenado por un hijo de Red Bull, o al menos por un sobrino de Red Bull, porque hay que decir que Peter Zeidler estuvo de segundo entrenador del Real Rangnick, que es uno de los grandes padres, uno de los grandes abuelos de lo que es el estilo de la Bundesliga actual, de la liga alemana, de Jürgen Klopp, etcétera. También pasó por el Red Bull Salzburgo y en ese sentido creo que St. Gallen tiene un poquito de ese espíritu de intenso, dinámico, ofensivo, propositivo, que va arriba y que también concede libertad a futbolistas que a lo mejor en otros esquemas, como el caso del mediocentro, os obligan más a quedaros, ¿no? Sí, nuestro entrenador es un amante de la Bundesliga y eso Se lo nota. ejemplifica muy bien en nuestro equipo. Entonces, siempre recuerda él en muchas de las charlas personales que tenemos que compartió habitación con Tuchel
cuando se estaba sacando el carnet de entrenador, y sí que recuerda mucho a Ralph también. Y a mí, cuando me ficharon, el director deportivo, Alan Suter, me dijo que el entrenador iba a ser un entrenador muy, muy ofensivo. Entonces, el año pasado sí que jugamos 4-4-3, él es un amante del 4-4-3, perdón, 4-3-3. Sí, eso te iba a decir, porque si jugáis con 12, Jordi, madre mía. Parece que esté jugando a softball, pero no, sí, 4-3-3, y entonces ya parecía inamovible. O sea, la temporada pasada no salimos del 4-3-3. Entonces, esta temporada él se vio obligado porque tenemos a Sergi Kitten, que es internacional con Suiza, tenemos a Demirovic, que viene cedido del Alavés, de primera división, y luego tenemos a Boris Babic, que es un jugador que viene cedido del Vaduz, pero que el tío hizo una pretemporada increíble y por obligación se vio que tenía que poner a dos delanteros, claro, sí o sí. Entonces, teníamos a un número 10, que es Jeremy Kiemenot, que pasó por la Masía también, y eso fue el resultado perfecto. Y creo que eso fue el clic y la diferencia de la temporada anterior a esta, y nos está dando unos resultados increíbles. ¿Qué te pide a ti exactamente como mediocentro? Porque, claro, ahora vamos a hablar de la capacidad goleadora que estás demostrando esta temporada. Bueno, vamos a sacarlo ya, porque es que no es normal que en 21 partidos un mediocentro marque 9 goles y dé 3 asistencias. Así que, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto de repente? Peter, el entrenador, es un entrenador que da mucha libertad. O sea, quiere crear el caos dentro de la organización. Entonces, sí que pide que haya el balanceo ese típico de, bueno, si sube un interior, sí, de un lado, pues el otro balancea y tal, pero a mí me da muchísima libertad. Él sabe que yo desde pequeño pues he jugado número 10, número 8, interiores, en el Barça y tal, y yo el primer día que llegué, cuando vi el sistema que utilizaba, yo le dije que quería jugar de 6. Y entonces él, sabiendo eso, sí que me da mucha libertad para llegar, y me da mucha libertad para poder chutar. Y entonces creo que la capacidad goleadora de este año es porque las estadísticas son súper importantes. Eso yo lo llegué a entender pues este año, porque durante toda mi vida siempre me lo han repetido. Yo, cuando estuve en Puerto Rico, Ramón Soria, un compañero, un amigo, muy buen amigo mío, me lo repitió 1000 veces. Y este año, con mi mejor amigo Aleix Usera, que es un crack también, me dijo: tienes que empezar a chutar y tienes que empezar a marcar, porque si no vas a ser un mediocentro típico, y tu juego no se caracteriza por ser muy rápido, por ser muy fuerte, entonces tienes que destacar por otras cosas. Ahora vamos a ir al tema de los números, porque me parece muy interesante y lo has comentado ya en varias entrevistas, y quiero darle un par de giros a esa cuestión, porque ya digo, de verdad, es que me parece que hay un debate detrás precioso, pero por comparar un poquito y que la gente lo entienda, en la Bundesliga últimamente estamos viendo centrocampistas, también mediocentros o en un doble pivote, que vuelan un montón como tú. Estamos viendo a Aránguiz en el Bayer Leverkusen de Peter Bosz, estamos viendo en el RB Leipzig, que juega muchas veces de mediocentro, Saviser, cuando había sido extremo o delantero en otras etapas. Es un poquito esa idea de aceptar el riesgo y saber que tienes que estar equilibrado, pero que no siempre tienes que estar equilibrado de la misma manera, y que muchas veces, si tú rompes en vez de un interior, puedes sorprender de mejor manera al conjunto contrario que si tienen ya que defender un movimiento que es, digamos, más predecible. Sí, de hecho, la idea nuestra es romper al rival tácticamente. Entonces, lo que he dicho antes de que quiere crear el caos dentro del orden... Me parece buenísima la frase. Es tal cual así. Entonces, lo que entrenamos, por ejemplo, con muchos ejercicios es decir, el cambio de chip ese cuando se pierde el balón. O sea, parece que quiera perder el balón para volverlo a recuperar y para ver a los defensas rivales desordenados. Entonces, de hecho, es así nuestro juego. Si ves partidos nuestros, hemos marcado muchos goles recuperando y encontrando al rival con las líneas muy abiertas. Claro, es que por eso mencionaba el tema de la relación con Red Bull, porque ahora mismo Nagelsmann en el RB Leipzig tiene un gran contragolpe, tiene un muy buen juego asociativo, pero a mí el RB cuando más peligroso me parece es cuando puede verticalizar y le da igual si va bien, porque si va bien evidentemente crea peligro, pero si va mal ya tiene todos los efectivos preparados para presionar, y si recupera en ese momento los defensas contrarios ya están descolocados y puedes hacer muchísimo más daño. Yo creo que es un tipo de mentalidad muy diferente a la española, porque en los últimos
últimos años en el fútbol español, digamos que todo se ha basado en el control, en no perder la pelota, en no quedar mal posicionado, y ahora desde Alemania llega una tendencia, bueno, Alemania y Austria, también Suiza, llega esa tendencia que entiende que si tú generas caos, vale, te puedes desordenar, pero sobre todo generas caos al conjunto contrario. Eso me parece interesantísimo y esa es una de las explicaciones por la que el conjunto de St. Gallen va ahora mismo líder de la Superliga Suiza. El caso, Jordi, es que has comentado el tema de las estadísticas y esto me parece muy bonito porque, claro, es evidente que si un jugador, un mediocentro, bueno, un mediocentro cualquier posición, pasa de marcar 5 goles a 10 goles, es más valioso, es más cotizado, puede vivir mejor. Pero en ciertos niveles, en los niveles no tan de superélite, puede marcar muchísimas diferencias, ¿no? Porque hemos visto a muchos directores deportivos, a muchos futbolistas, hablar del valor que tiene el tema de transfer market, del hecho de que cuando muchas veces no puedes ver 30 partidos de un futbolista, pues ves que ha jugado de medio centro aquí y allá y que ha marcado en esta última temporada 13 goles y te animas a ficharlo. Y en ese sentido, tú creo que enfocas ese tema de los números a través de la importancia que le están dando los clubes y los directores deportivos, ¿no? Totalmente. Yo creo que cada jugador tiene que saber, antes que nada, qué es lo que necesita su entrenador. Claro. Eso está claro. Y luego qué es lo que están buscando los clubes. Y de hecho los clubes hoy en día se basan por los números. De hecho, no sé, si preguntas, bueno, ¿qué tal es este lateral? Preguntas, bueno, ¿cuántas asistencias ha hecho? O ¿qué tal es ese mediapunta? Bueno, ¿cuántos goles ha metido? ¿Cuántos pases ha dado? Sí, sí. Entonces yo creo que eso sí que es la diferencia que puede haber entre un mediocentro normal o entre un lateral normal a un lateral muy bueno y entre un mediocentro normal a un mediocentro muy bueno. Eso lo tengo muy claro y creo que desde el principio de esta temporada ya sí que es verdad que chuto penaltis, chuto faltas, pero también me lo he ganado porque he trabajado un montón y he mejorado mucho en ese aspecto. Y entonces eso es lo que me ha llevado a tener esos números a estas alturas. Claro, y además entiendo que esas son como metas alcanzables o más fáciles de definir, ¿no? Porque a veces que un mediocentro juegue bien o juegue mal puede ser incluso subjetivo, ¿no? Tú puedes pensar que sí, el entrenador que no, el aficionado que sí, el otro que tal vez, pero los números si los vas alcanzando, digamos que a ti te permite saber que estás progresando, que estás creciendo y te anima a mantener vivo ese espíritu competitivo. Sí, de hecho hay muchos programas hoy en día que te comparan jugadores y comparan, pues eso, los sprints que han hecho, las faltas, los robos, los duelos. Y no sé si en España se lleva tanto, pero en el fútbol centroeuropeo se lleva muchísimo. Sí. Se comparan mucho los jugadores así y entonces, pero claro, si un jugador tiene 9 goles y el otro tiene 3, eso será muchísimo más valor a que no, pues si ha ganado el 60% de los duelos o el 35%. Entonces, claro. Los goles dan dinero y eso es lo que buscan los clubes. Claro, claro, y absolutamente, y los futbolistas, porque es que hay que entenderlo, vamos a ir entendiendo ahora que vamos a ir retrocediendo en tu carrera, que hay momentos complicados y hay momentos cuando las cosas no salen tan bien como te están saliendo a ti en St. Gallen en la Superliga Suiza. De hecho, mencionabas el nombre de Ramón Soria. Tú estás con Ramón Soria en el Puerto Rico, en la Liga, no sé muy bien cómo se dice, nunca lo he aprendido. Liga NALS, ¿cómo es? La segunda división de la MLS. Sí, ahí dicen NASL, o sea, NASL. Así suena mucho mejor, así suena mucho mejor. Tal como lo dicen los norteamericanos, tiene otro rollo, tiene otro flow. Otro rollo, ¿verdad? Exactamente. El caso es que ahí lo descubres y ese es un momento particular de tu carrera porque tú venías de haberlo dejado, bueno, haber hecho una temporada en Kansas, unos meses en Kansas, creías que te ibas a quedar, estabas haciendo vida, tenías tu casa, etcétera. De repente te dicen que no continúas. Y es cuando, digamos, que te planteas o te enfrentas ante lo desconocido. Luego terminas yendo a Puerto Rico y tienes esas charlas con Ramón Soria que te descubren otra parte de la realidad, pero digamos que ese momento en el que tú entiendes que las estadísticas te pueden ayudar es un momento de punto de inflexión en tu carrera porque venías de esa situación donde te habías quedado sin equipo e ibas a estar luego también unos meses donde volverías a estar sin equipo. Fueron 2 años con unos baches increíbles, de hecho altibajos auténticos, porque yo llegué a Kansas City y al mes ganamos la Copa y yo metí el penalti de la victoria, entonces ahí ya era el ídolo de la ciudad, había firmado 4 años en Kansas City, tenía mi casa, mi coche, me cogí una perrita también, entonces lo tenía como, me estaba imaginando toda mi vida ahí, hasta que un día el entrenador me dice que me tengo que ir, me lo dijo así tal cual. Me hace sentar en su despacho con el director deportivo y me dice que quieren a otro jugador
extranjero, que sobra una plaza, por lo tanto, falta una plaza, por lo tanto, yo me tengo que ir. Y eso fue, o sea, el momento más duro de mi vida, sin duda. Ahí fui a Barcelona a avanzar en mi carrera en la universidad y ya es cuando me ficha a Puerto Rico, que conozco a Ramón, y ahí sí que realmente cambio el chip completamente. De hecho, en Puerto Rico es donde creo que maduré mucho como futbolista y ahí me volví a sentir futbolista porque lo jugué todo y compartí vestuario con gente muy, muy interesante que me ayudó muchísimo a mi crecimiento, con la mala suerte que me volví a quedar unos meses también sin equipo después, pero ya había hecho ese cambio de chip y ya tenía muy claro lo que quería y tenía claro dónde quería llegar. ¿Qué hace un futbolista, Jordi, cuando le dicen no contamos contigo y tienes que volver a buscar equipo? Imagino que hablas con tu agente, sigues entrenando. ¿Qué haces exactamente? Porque claro, nosotros desde fuera creemos que los futbolistas como que tenéis trabajo desde los 18 hasta los 32, 33, o si eres Ari Chaduriz hasta los 40, pero que no, que no es posible el tema del paro. Sé que no es exactamente el paro, pero quedarte sin equipo debe afectar dentro, o sea, al orgullo, al ego, al final, pues eso, los futbolistas sois bichos competitivos, lo has dicho tú antes, y que te descarten y que estés sin equipo, que sientas que a lo mejor no puedes ayudar a ningún equipo, joder, tiene que ser duro de narices. Es muy duro, pero yo creo que lo primero que tiene que hacer un jugador es aceptar la situación. Creo que en cualquier momento de tu vida, en cualquier bache, tienes que aceptar la situación. Las fases que... del duelo, ¿no? También. Exacto, totalmente. Creo que hay que aceptarlo, hay que respetarlo también, hay que saber dónde estás y tienes que tener muy claro también dónde quieres llegar. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hace un futbolista? Llamo a mi representante y le digo, me acaban de echar, ¿qué hacemos? Entonces, pues a activar todos los protocolos de búsqueda de equipo. Sí que en ese momento me llegaron 1000 ofertas de países remotos con condiciones que eso no era futbolista profesional. Entonces yo decidí ahí no cogerlas. Las hubiera podido coger porque realmente yo estaba sin equipo y estaba con la necesidad de coger algo. Pero en ese momento dije, bueno, me puse un precio y dije que no me puedo rebajar a lo que me están ofreciendo, entonces decidí por mi propia cuenta el hecho de estar sin equipo. Porque mucha gente piensa, bueno, estás sin equipo porque no tienes ninguna oferta, Claro, pero no no es es así. eso. Estás sin equipo porque realmente lo decides tú, porque te pones un precio y sí que te llegan ofertas, pero decides no aceptar ninguna. Qué interesante, qué interesante. Además, en ese tiempo entre Kansas y entre Puerto Rico, claro, tú te tienes que seguir preparando y me parece muy curioso porque lo has dicho en más de una entrevista, te tiras 6 meses colándote, bueno, no sé por qué le pongo comillas, porque te colabas básicamente a las 8 de la mañana para poder entrenar. Me parece increíble Sí. esto. Es muy particular el tiempo que cuando un futbolista está sin equipo. De hecho, la primera fase que yo estuve sin equipo, me levantaba a las 6 de la mañana, iba a correr en la carretera de las Aigües en Barcelona y de 8 a 2 tenía clase. Y luego por la tarde iba a entrenar en un equipo de ahí de Castelldefels, en el Vistalegre. Eso, la primera fase. Y la segunda, decidí quedarme en mi casa en Lleida y me colé, literalmente me colaba en el campo de la EM, donde al cabo de unos días, yo que me colaba a las 8 de la mañana justamente para que no me viese nadie, sale un hombre de las oficinas del club diciéndome que me iba a denunciar por allanamiento de morada. Entonces, al final nos hicimos amigos, resultó que era el conserje del club y ya me dejaba la puerta abierta para que si algún día viniera la policía, que no me pudiese denunciar. O sea, Qué fíjate tú. bueno, qué bueno. Es que claro, tú dices, en Puerto Rico como que maduraste competitivamente, te encontraste al futbolista que eres ahora mismo, pero claro, es que para llegar a ese punto seguramente esos 6 meses te sirvieron de mucho, ¿no? De cargar la ambición, el hambre, la energía, que el orgullo se te quedase tocado para luego demostrarte a ti mismo y también a la gente que valías para mucho más. Eso me parece muy interesante porque claro, si eres un futbolista que estás por equipos medianos y luego se te complica la carrera, más o menos se puede entender, pero hay que decir que tú tu formación como futbolista juvenil la acabas en el Fútbol Club Barcelona, la acabas en la Masía, no es lo mismo estar en la Masía y quedarte sin equipo durante 5 o 6 meses que estar en otro equipo y saber que las cosas van a ser complicadas. Yo creo que ese choque emocional es importante porque yo sobreentiendo que cuando llegas a la Masía, es verdad que a lo mejor sabes que va a estar muy complicado llegar al primer equipo, que la primera división es un sueño que todavía queda lejos, pero más o menos el ser futbolista profesional sí que más o menos entiendes que lo tienes a tiro, ¿no? Parece que sí, parece que sí, pero mira, el otro día estaba mirando
mis compañeros en el Juvenil B, que Juvenil B ya es una etapa donde se considera más o menos profesional en el Barça, y un jugador está en primera división europea, que es Patrick Gavarrón, que está en el Lazio. Solo un jugador. Entonces, Solo uno. Entonces, 9 jugadores estábamos en ligas superiores, que definí yo así, segunda A y primeras divisiones europeas más o menos buenas. 10 estaban en divisiones inferiores, contando segunda B, y teníamos a 5 jugadores retirados. O sea, impresionante, ¿eh? Sí, es impresionante, eso me impactó un montón, y esa es la señal de que no por estar en una cantera de uno de los mejores equipos del mundo vas a ser profesional. De hecho, como tú muy bien lo has dicho, se necesitan muchísimas cosas, y una de ellas es la ambición para llegar a donde quieras llegar, porque hay mucha gente que sí que quizás en juveniles del Barça estás jugando todo y eres muy bueno, pero después una lesión o te quedas sin equipo 6 meses, esto te trastoca, no sabes dónde estás, no te recolocas y pierdes el rumbo. De hecho, es lo que más marca la diferencia, el componente emocional, el componente mental, porque se sobreentiende que si estáis en esos niveles, física y técnicamente, evidentemente siempre hay diferencias, obvio, también en el Fútbol Club Barcelona, pero es que no hay un solo ganador ahora mismo en el fútbol profesional que no haya sido un ejemplo de ambición, de motivación, de hambre. Es que no hay casos ya de jugadores que se dejaban llevar, porque si se dejan llevar, explotan a lo mejor con 21, con 22, y a los 30 ya están en Turquía, están en China o en la MLS. Entonces, ¿es ahora mismo el tema emocional lo que marca más diferencias en la élite? 100%. O sea, eso yo también lo tengo clarísimo. Y tengo una frase que para mí es muy interesante y la diré toda mi vida, que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. O sea, yo cuando he podido estar en muchísimos equipos y hay gente que dices, pero ¿cómo puede estar ese jugador aquí? O ¿cómo puede estar un jugador en segunda B, que yo compartí en segunda B en el Hospitalet y en Badalona, que eran increíbles? Entonces yo decía, eso como me descolocaba un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que estoy totalmente de acuerdo que el componente emocional es el factor diferencial para cualquier atleta que quiera llegar arriba. Y de hecho tú muy bien has dicho que cualquier estrella o cualquier jugador profesional, sin ninguna duda, el componente emocional es para mí un tanto por ciento muy elevado del éxito. ¿Cómo llegas a la Masía, Jordi? Porque la historia que yo he leído es bastante particular e involucra a Carlos Busquets, que fue portero del Fútbol Club Barcelona, que además todos le conocíamos porque llevaba los pantalones largos cuando era algo muy poco habitual, y luego, claro, evidentemente ha pasado a ser, en vez de Carlos Busquets, el padre de Sergio Busquets, pero también estuvo involucrado en la cantera del Barça y creo, por lo que he leído, que jugó un papel fundamental en tu paso del Lleida a la Masía. Sí, es un aspecto muy, muy interesante, porque nosotros hay una iglesia de la Merced en Lleida que su padre, el padre de la iglesia, es un futbolero increíble. Entonces hizo una selección de jugadores de Lleida para ir a jugar torneos. Para ir a jugar torneos que se llaman los Mercedarios. Nos llamábamos los Mercedarios. Espera, perdóname, ¿os entrenaba el cura? Nos entrenaba el cura, sí. Maravilla. Es que estabais bendecidos. Espectacular, el padre Joaquín, una persona, bueno, increíble. Entonces, cada verano íbamos a hacer torneos pues por Europa. Fuimos a Dinamarca, fuimos a Suecia, fuimos a Holanda, a bastantes países. Y hubo un torneo que lo hicimos no en Lleida, pero a los alrededores de Lleida. Y estaba la selección de Irún, en el que Carlos Busquets iba a ver su portero. Fíjate. Entonces nosotros jugamos contra ellos y ese fue el informe que Carlos Busquets hizo de mí, porque entonces seguramente yo ese partido destaqué más de la cuenta y en vez ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas del partido en sí? Me acuerdo del partido, pero no me acuerdo del resultado, no me acuerdo de acciones en concreto, o sea, no me acuerdo exactamente de casi nada. Entonces, al parecer, Carlos Busquets, en vez de hacer el informe del portero, hizo un informe mío y lo pasó al Barça. Es lo que lo que se dice siempre, ¿no? Por un lado, la pizquita de suerte que tienes que tener, y por otro, el hecho de trabaja, porque ahí la suerte llegará. Si tú no trabajas y no juegas bien, da igual que ese día venga Carlos Busquets, que venga Pep Guardiola a ver el partido, que si no estás preparado no se va a poder fijar en ti. Por eso de que la suerte me pille trabajando, eso me parece brutal y que define un poquito cómo se topó contigo. A partir de ese informe, ¿cómo
¿Cómo es el proceso? Porque claro, hay que comentar que ya en la Masía estaba tu hermano, Xavi Quintillà, que ahora mismo es lateral del Villarreal. No sé si eso lo facilitó en el sentido de que ya conocías un poquito cómo iban las cosas o si contigo va a ser diferente. A mi hermano lo fichan un año antes. Él Ujú. era infantil de primer año y lo fichan también porque hizo una temporada increíble en el División de Honor del Lleida. Y entonces, o sea, no influyó para nada el fichaje. Mucha gente me lo pregunta porque es muy lícito preguntarlo, ¿no? O sea, fichan a tu Ujú. hermano y el año siguiente te fichan a ti. O sea, que es un poco raro, pero no tuvo nada que ver. De hecho, Ujú. eso yo creo que el hecho de que mi hermano fichara por el Barça me dio a entender de que era posible también hacerlo. O sea, Qué era mi bueno. hermano, estaba viviendo, durmiendo conmigo cada día y lo veía que estaba teniendo éxito, que estaba jugando bien en el Barça y dije, hostia, yo también puedo hacerlo. Entonces yo creo que eso me dio la fuerza y como las ganas necesarias como para lo que dices tú, ¿no? O sea, estar todos los días y todos los partidos, intentar estar al 100% para que seguro que algún día te va a haber alguien que va a hacer que va a ser la diferencia para que tú llegues a algo. Fantástico. ¿Y qué aprendiste en la Masía, Jordi? Porque tú ya llegas más mayor, no es lo mismo cuando entró Xavi, que claro, era más chiquitín, era un niño, y tú ya comenzabas a ser un hombre, o al menos un adolescente. ¿Qué aprendiste? Ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel competitivo, a nivel de relaciones, porque esos futbolistas, a ver, no es lo mismo los jugadores que están en el Lleida que los que están en el Barça B, no es lo mismo ni a nivel táctico ni con los entrenadores con los que te encuentras, no es lo mismo saber que al año puedes comenzar a entrenar con el primer equipo del Barça que a ver al Barça solo por televisión. ¿Qué aprendiste en ese tiempo? Mira, yo tengo también un recuerdo muy especial de que justamente cuando llegué, tengo uno de mis mejores amigos, Roger Canadell, que estuvo en el Barça muchísimos años, me dijo, aquí lo que te van a decir al principio es que prepárate para salir, ¿no? O sea, acabas de fichar y ya me están preparando para salir de la Masía, o sea, es un Sí, poco, sí, ¿no? Ilógico, ¿no? sí. Entonces, pero es verdad, y eso es lo primero que aprendes cuando llegas ahí. Y yo creo que es lo primero que tiene que aprender cualquier niño al entrar en cualquier base de cualquier equipo. Entonces, eso es lo primero que aprendí, aparte de aprender muchísimas cosas, sobre todo la convivencia, porque yo no había convivido aún con nadie, de hecho Claro. estaba en casa con mi familia y el primer año en la Masía fue un aprendizaje de convivencia y respeto a las demás personas fundamental. Entonces, no te sabría definir, no te sabría decir 4 o 5 puntos que aprendí, porque realmente ahí yo me hice hombre. Eh, Creo que con eso ya dices todo, Jordi. Sí, sí, sí. De hecho, ahí yo acabé segundo de bachillerato ya en el Barça, empecé la universidad y entonces también compartí con muchísimos entrenadores buenos, muchísimos jugadores que hoy están arriba. Entonces, le debo todo realmente al Barça. En el Barça B, de hecho, te encuentras con compañeros, además en posiciones más o menos parecidas a la tuya, como Sergi Roberto, como Rafinha, como Luis Alberto. Digamos que era una generación que te lo puso bastante complicado para tener minutos en el Barça B, porque claro, es que estamos hablando ya no solo de futbolistas de primera división, sino de jugadores geniales. No, no jugué nada. En el Barça B no jugué nada. No, no, o Así sea, de claro. así te lo digo, no, eran jugadores increíbles, o sea de talla mundial y se veía en los entrenos. De hecho, a mí me hace mucha ilusión el hecho de haber podido conseguir un contrato en un Barça B tan competitivo. Y Sí, eso claro. también yo creo que es fruto ¿no? de la determinación que tenía en ese momento ya. Y sin haber llegado a jugar ningún minuto con el Barça B, me dio la posibilidad de ver que esos jugadores eran de talla mundial y poder aprender de ellos fue una pasada. Aún así, entrenaste alguna vez con el primer equipo, ¿verdad? Sí, de hecho ahí en el Barça ya se suele subir de muy joven. Yo de hecho el primer año ya subí algún entreno con el primer equipo y en el juvenil la subí muchísimo también y se sube mucho. De hecho yo creo que es una parte muy positiva que hace el Barça Claro. que ya hacen compartir vestuario con el primer equipo para que te hagas una idea cómo es, para que veas realmente lo que es realmente el fútbol profesional. Entonces creo que es una muy buena idea por parte del club de hacer eso. Te voy a preguntar por dos nombres en particular porque soy bastante fan de los dos y quiero saber un poquito tu opinión desde dentro. Por un lado, Rafinha. A mí Rafinha, Jordi, siempre lo digo, creo que la lesión que tuvo tan grave le minimizó muchísimo, pero es que aún así, a poco que tiene 20 partidos seguidos, no 20, 10 partidos seguidos, transforma al Celta de Vigo ahora mismo en otra cosa y creo que podría jugar perfectísimamente todavía en el Barça. Y ya en esos primeros días, en esos primeros partidos, que yo además le descubro también en el Barça B, era un futbolista
genial, brutal y con un tren físico, una carrocería de futbolista brasileño más que español. Sí, de hecho sé que eres un fan porque en Twitter cada vez que juega él parece que sea Sí, sí. un dios, pero es que es así, es que es así, es que es un jugador con un desparpajo tremendo y lo que consigue él cuando juega con sus equipos es que el equipo juegue en torno a él. Y por el desparpajo ese, porque no tiene miedo a perder Sí. la pelota, no tiene miedo de moverse en cualquier zona del campo, en venirla a recibir, en llegar. De hecho, tiene muchísima llegada, marcó muchos goles en la base del Claro. Barça. En el Barça Y B llegó a jugar de punta. sí, exacto, de 9 falso. Y en los juveniles ya a veces también jugaba ahí. Entonces, es un jugador que es muy adaptable en cualquier posición del centro del campo, digamos, porque es muy inteligente tácticamente. Esos jugadores que están arriba, creo que también la diferencia de inteligencia táctica es brutal respecto a los demás. Y Rafinha es que es un jugador completísimo, es un jugador completísimo y a mí me encanta. Aparte, es una bellísima persona. De hecho, tengo muchas memorias con él de cuando nos graduamos en la Masía, que él vino con nosotros a la fiesta de después, o cuando hacía muchos años que no nos veíamos, que el tío paró con el coche. Bueno, es una persona increíble y eso lo refuerza también como jugador. Y el segundo nombre es su actual entrenador, precisamente, Óscar García Junyent, porque ya desde que tenía el Barça B, desde que estaba en la Masía del Barça, se esperaba muchísimo de él. Luego la carrera le ha sido un poco complicada, o al menos a lo mejor no ha recibido exactamente la oportunidad. Parece que ahora en el Celta de Vigo ha podido recibirla y que la está aprovechando realmente bien, pero ya digo, había mucho hype en ese momento, en parte también porque, claro, Pep Guardiola había venido de la cantera y Pep Guardiola, en el momento en el que pisa el primer equipo del Barça, revoluciona el fútbol. Sí, de hecho yo creo que él cuando entró en el Barça ya tenía la idea de llegar al primer equipo. Yo creo que cualquier entrenador así Claro, conocido como Sergi Barjuan, Óscar claro. García, Eusebio, obviamente tiene la idea de llegar al primer equipo, Hmm. con Guardiola fue imposible. Pero Óscar cuando llega al Barça se encuentra con una generación muy buena en el Juvenil A, en la que ganan el triplete. Y yo creo que eso, una de las mejores características suyas es que hace sentir a sus jugadores como parte de todo el equipo. O sea, los que juegan y los que no juegan. Y yo creo que eso es muy importante para cualquier entrenador de hoy en día, porque como hemos dicho antes, las emociones son básicas Claro. en el deporte y creo que él lo hace muy bien y lo consigue a la perfección. Es que al final no dejáis de ser personas, un grupo de 20 personas, y cuando es un grupo de 20 personas no se puede tener a todos satisfechos en plenitud, pero sí que se puede intentar tener a los 20 remando en la misma dirección. Y eso luego marca la diferencia, o incluso en jugadores que no suman, marcan la diferencia porque al final el vestuario tiene otro ánimo, la competitividad en los entrenamientos vosotros lo notáis de primeras, y siempre que os pregunto qué es lo que define el equipo en el que mejor os fue, siempre me termináis diciendo el espíritu que había en el vestuario, el buen rollo, las relaciones, siempre habláis de lo mismo. Sí, de hecho este año es el mejor ejemplo porque creo que es el mejor vestuario Exactamente. en el que he estado y cada uno sabe muy bien su rol, creo que eso es parte fundamental de la dirección deportiva, cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer Claro. y cada uno sabe en la dirección en la que remar y de hecho eso es la parte más importante del éxito nuestro de este año. Como te había comentado al principio, íbamos a ir de adelante hacia atrás, nos hemos saltado alguna etapa, como la de la Ajaccio, pero me parece muy bonito acabar con el hecho de, bueno, lo que era el fútbol en la casa Quintillá, porque al final es verdad que ahora estamos más acostumbrados a que salgan hermanos, mismamente Rafinha y Thiago Alcántara de una misma familia, pero no deja de ser curioso que una familia de a dos futbolistas profesionales. Como comentamos, Xavi está ahora mismo de lateral izquierdo en el Villarreal, jugando además muchísimos minutos. Lo entrevistó Alberto Yogo hace muy poquito, así que recomendamos el vídeo por aquí para que tengan el doblete con los Quintillá. Pero el caso es, ¿cómo se respiraba el fútbol? Porque imagino que algo diferente teníais que hacer a lo que se hacía en mi casa. Yo no tenía hermano, pero al final, de un patapalo a dos profesionales, tiene que haber algo diferente. Tenéis que comer algo especial. ¿Te puedes creer que no lo sé? O sea, yo creo que sí que eso es fruto de, no sé, ¿Pero jugabais mucho o qué de la pasaba? vida. No, porque es que ni nuestros padres han sido deportistas. O sea, mi madre te va a decir, sí, Jordi, yo hacía ballet y sí, era muy deportista y tal. Y mi Sí, pero padre que no es también. como los Gasol, ¿no? Que los Gasol ya los Exacto, padres eran profesionales. exacto. O sea, yo creo que nosotros ya empezamos de muy jóvenes, pero como cualquier otra persona en Claro. el fútbol, en el cole, nos apuntamos en el Lleida, pero es que una cosa ha llevado a la otra y nos ha llevado a los dos ser futbolistas profesionales. O sea, no hay ninguna cosa en especial que digas, hostia, sí, estábamos jugando todos los días y competíamos a saco y bueno, se respiraba fútbol en casa.
se respiraba fútbol, obviamente, y teníamos muchísimos balones y teníamos muchísimas camisetas y nos encantaba el fútbol, pero no era eso de decir, sí. ¿Sabes? De decir, hostia, sí, es que esa gente va a llegar, porque tiene que llegar. No, es muy curioso. Qué bueno. Y ahora que, claro, que los dos estáis a ese lado de la profesión en diferentes sitios, pero al final las experiencias son muy parecidas, da igual si es Suiza, si es la Liga, si es un lateral, si es un mediocentro, ¿os apoyáis especialmente en ese sentido? Quiero decir, al final, gente que te pueda entender a ti bien, hay poquita, o sea, yo no puedo entenderte del todo porque yo no soy futbolista, no puedo sentir lo mismo, sin embargo, que tu hermano sea futbolista, esté en un vestuario, sepa cómo van las cosas, entiendo que puede suponer un apoyo muy importante y más en esas fases que has tenido complicadas en tu carrera. Es muy importante, yo creo que tanto para él como para mí es una suerte tenernos y vivir más o menos la misma vida. Y desde el primer minuto que los dos compartíamos ese deporte, sí que nos hemos podido entender muchísimo y nos hemos podido ayudar en todo lo que hiciera falta. Y yo creo que eso ha sido un valor súper importante para que los dos justamente nos fuéramos empujando unos a otros. Claro. Para llegar hoy en día aquí. Y creo que eso también, el hecho de que una persona, de que mi hermano, por ejemplo, llegue a hacer algo y yo que vea que lo puedo hacer, eso también es muy importante, ¿no? Que tengas personas al lado que estén teniendo éxito y que puedas aprender de ellas. Y eso sí que ha sido fundamental, seguro. Me parece muy bonito porque tú te llevas 3 años, ¿no? Xavi, y al final tú estás hablando de tu hermano casi como acicate, cuando normalmente es al revés, tú eres el mayor, podría servir más en ese sentido, pero tú también has sabido aprender de tu hermano pequeño y eso me parece realmente precioso porque al final es eso, es un equipo, ¿no? Sois un equipo y eso es lo bonito. Ya para finalizar, respecto a tu hermano, porque me parece muy curioso porque siempre que leo entrevistas a porteros o a defensas, siempre hablan, o bueno, siempre no porque no todos tienen hermanos, pero muchos hablan de que su hermano mayor era delantero y claro, yo me tenía que poner de defensa o de portero y a partir de ahí aprendí. ¿Se puede decir que el hecho de que Xavi Quintilla sea lateral, sea defensa, tiene un poquito que ver con el hecho de que tú eras atacante o no? No, yo creo que no, siempre nos hemos ido cambiando el rol bastante durante nuestra infancia, porque, bueno, uno chutaba el penalti y el otro se metía y no habían roles definidos. Lo que está claro es que quien tiene más calidad, que soy yo, eso está clarísimo. Pero no, nos íbamos cambiando bastante el rol durante la infancia y eso no ha determinado la posición. Sí que me acuerdo de la competitividad que teníamos y que seguramente tenemos hoy en día el uno contra el otro, por ejemplo, con partidos de tenis, así que yo me tiraba en el suelo llorando de la rabia que me hacía perder contra mi hermano, pero siempre ha habido la competitividad esa y no creo que haya marcado las posiciones de hoy en día. Eso es una cuestión de calidad, básicamente. Yo también era lateral, así que puedo saber que en mi caso sí que es verdad que era por paquete, básicamente. Y nada, ya para finalizar, fuera bromas, porque además Xavi es un auténtico crack como está demostrando esta temporada. Te quería, a modo ya casi como de conclusión, como de desenlace, como de cierre de historia, hemos visto cómo ahora te va bien, cómo has tenido momentos malos, cómo has tenido momentos en los que, bueno, tuviste que salir cedido en el Barça B, seguramente cesiones que no se gestionaron demasiado bien. El caso, tú ahora mismo acabas contrato el 30 de junio, o sea que es verdad que vais a acabar la liga, todo esto por este tema del coronavirus, pero ¿cómo ha cambiado la cosa ahora de que te digan ahora que acabas contrato y puedes tener tranquilidad, seguridad, a cuando te quedaste sin contrato porque te echaron? ¿Cómo cambian las cosas, la vida, el fútbol en 2 años, Cambia mucho. Yo sí que veo y siento que tengo un poco de ansiedad en ese sentido porque, ¿sí? Porque cuando yo estaba sin equipo tenía la ansiedad de querer conseguir algo y ahora que veo que me puedo quedar, entre comillas, sin equipo porque acabo contrato, sí que siento un poco esa ansiedad, ¿no? Pero tengo la tranquilidad que al final algo seguro va a salir y aquí ya tengo la oferta de renovación. Claro. Hay algún ojeador de la Bundesliga por allí, me han contado, así que algo tiene que pasar por ahí, pero es que quiero decir porque al final tú has sido más o menos el mismo futbolista, evidentemente has progresado, pero es que en 2 años se ha demostrado que podías ser futbolista profesional, pero a lo mejor si en esos 6 meses que estabas con la universidad, en tu casa, en Lleida, llega un día y dices, no bajo a entrenar, llega otro y te desanimas, llega el tercero y dices, mira, el fútbol se acabó para mí, pues estarías haciendo otra cosa. Y ahora mismo estás líder de la Liga Suiza. Es que me parece fascinante y magnífico porque eso habla de la competitividad, habla del espíritu y también habla de cómo la vida a veces es cuestión de detalles, pero que esos detalles podemos
alcanzarlos nosotros si nos esforzamos. Sí, está al alcance de cualquiera y eso, o sea, lo juro ahora mismo porque es que mi caso es así tal cual. Y sí que he tenido, por ejemplo, mi madre, muchas veces sí que me ha planteado la idea de dejar el fútbol cuando yo estaba sin equipo y decir, oye, que es que tú eres bueno estudiando, sí, síguelo haciendo y seguro que vas a conseguir un trabajo y tal, y seguro que vas a ser feliz. Pero yo le decía, mamá, mi pasión es el fútbol, o sea, me da igual que sea feliz o que sea bueno estudiando, pero yo quiero jugar a fútbol y lo voy a conseguir y eso ha sido determinante, el hecho de no escuchar la gente que te ha querido decir de dejar el fútbol o que te lo intentaba como colar ahí entre frase y frase y realmente perseguir lo que realmente quieres. El gen competitivo, que es de lo que hemos hablado durante toda la conversación y que se ha notado en tu carrera, que lo traías de serie y que encima lo has podido ir desarrollando según avanzabas en tu carrera. Muchísimas gracias, Jordi, por abrirme las puertas de tu casa y por, bueno, tener esta conversación tan sincera conmigo. Muchas gracias, Miguel. Soy auténtico fan tuyo también y te felicito por tu trabajo. Esperemos que las cosas vayan muy bien con el St. Gallen. Yo estoy ya mirando para coger un billete rumbo a Suiza, a ver si la liga me da un descanso. Así que si coincidimos los dos en ese tiempo y hay partido de St. Gallen, o aunque no lo haya, yo me comprometo a viajar para allá. Y si hay un partido y si encima es de los últimos y os estáis jugando el título de liga, ahí me vas a tener como fan brutal, como hooligan. Eso sería increíble. Ya tienes tienes la bufanda aquí preparada y la camiseta para venir seguro, sin duda. Pues así será. Y nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado esta conversación. Como veis, incluso historias de éxito en este momento tienen su aquel, tienen su explicación, tienen su camino y al final no dejamos de ser el resultado de un cúmulo de experiencias. Y en el caso de Jordi yo quería reflejar esto, hablar de cómo le está yendo muy bien ahora mismo en Suiza, pero cómo ese futbolista que es ahora mismo, ese competidor que es ahora mismo, no se podría entender sin los pasos que ha dado antes. Nada, ya me despido, muchas gracias chicos y chicas por estar ahí, espero que os haya gustado y si es así, dadle like, compartid el vídeo, suscribiros, activad la campanita y activad también vuestra alerta en vuestra aplicación de fútbol preferida con los resultados de St. Gallen, porque ya sabéis que aquí, gracias a amigos como Jordi Quintilla, el fútbol nunca se acaba.